making arrests. They're throwing people to the ground. They're dealing with this, and you can tell they're surrounded by this community right now. So it is wild. Oh, now they're spraying the chemical spray. The chemical spray is being dispersed. We have a situation that's gotten quickly out of control in this neighborhood. Several of their own agents have been sprayed. And we're not sure who they went after directly, but this is all happening right here on Park Avenue in Minneapolis. They don't have local police department with them at all, so these agents are just sort of in the middle of the crowd doing this, and you can see how they're making this arrest with several agents piled on top of this. Looks like an older gentleman right here. You see people have actually taken the kneeling position here in front of these officers, but they are loud and they are angry. I'm sure when they get in this car, there we go. They're firing the flashbangs again. I knew that was going to happen. Oh, okay. And now they're using heavier flashbangs to disperse the crowd, and I knew when those agents tried to get in their car, this was going to take another turn. So we have people slamming their hands into the car. We have people who are sort of, yep, and we're back at it again. So now they're throwing snowballs. We have ICE agents who are getting out of their car and are very angry, and they're trying to respond to some of these protesters who are now throwing snowballs. Video captured in St. Paul, Minnesota shows Border Patrol agents tackling an anti-ICE protester during an immigration enforcement operation. The man, who authorities did not identify, was filming ICE activity at a gas station at the time. The Department of Homeland Security says the man, a U.S. citizen, did not comply with a lawfully given order and was arrested. The agency said he was part of a crowd that formed while agents were arresting a man from Honduras who had a final order of removal since 2020. CNN has reached out to the Department of Homeland Security for more information. ICE agents were conducting an immigration enforcement operation outside of a food market in Minneapolis, according to the store's supervisor. As the agents were leaving, a man stood in front of their vehicle outside the store. Video shows an agent pushing the man to the ground, causing him to fall into the road. A bus about to pass by the scene comes to a quick stop after he falls. This new incident comes amid ongoing tensions between federal agents and protesters after an ICE officer shot and killed Renee Nicole Good. CNN reached out to the Department of Homeland Security for comment about this incident. Minnesota e Illinois demandaron por separado este lunes a la administración Trump por las operaciones migratorias en sus estados. Alegan que los operativos federales violan la Constitución y aterrorizan a sus comunidades. Y tras la muerte de Renee Nicole Good, tras un disparo de ICE, alrededor de 1,000 agentes adicionales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se despliegan en Minneapolis, según dos fuentes de las fuerzas de seguridad federales. Vamos a saludar a esta hora a nuestro compañero Gustavo Valdés, quien está en Atlanta y nos tiene toda la información. Hola Gustavo, muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué se conoce hasta ahora de estas dos demandas? ¿Qué tal, Ana María? Sabemos que son demandas similares, pero con algunas diferencias. Minneapolis pide que el gobierno federal reduzca su presencia en el estado, que se vaya a las políticas previas a las que implementó el presidente Donald Trump, que lo limitarían a que hicieran las actividades enfocadas y que no tengan actividad, por ejemplo, en escuelas o en iglesias. En Illinois van un poquito más allá. Ahí quieren que totalmente se retroceda la presencia de inmigración en estas ciudades. Sabemos que en Illinois, en Chicago, hubo operativos el año pasado. En Minneapolis, el número de agentes ha aumentado con actividad relacionada no solamente por cuestiones de inmigración, sino por la controversia que hubo alrededor del fraude cometido a servicios públicos
públicos por organizaciones, muchas de ellas de los líderes eran somalíes, inmigrantes somalíes, y tenemos esta combinación que resultó en el incidente donde una mujer falleció cuando un agente de ICE le disparó la semana pasada. El debate es si fue justificado o no. Los abogados expertos legales dicen que estas demandas exceden los límites constitucionales, mientras que los políticos en la región dicen que son necesarios que se establezcan un precedente para evitar una escalación de los poderes presidenciales. En realidad se trata de argumentos políticos disfrazados de demandas. Si analizamos lo que ambos estados están pidiendo a los tribunales, es expulsar a ICE de estos estados y ciudades e impedir que ICE aplique la ley federal en Illinois y Minnesota. Esa es la principal petición de ambos estados, y no citan ningún precedente para ello. No hay ningún precedente para eso. No hay manera que un juez pueda decir a una agencia federal que no tienen permitido aplicar la ley federal en un determinado estado o ciudad. El objetivo de esta demanda nunca fue impedir que los agentes federales realicen sus acciones legales o su trabajo dentro de los límites legales. Es el hecho de que no están cumpliendo con nuestra Constitución y los derechos de los estados y también sus propias políticas federales. Quiero decir, esto es para hacerlos responsables. Están aterrorizando nuestros vecindarios y nuestras comunidades y deben rendir cuentas. Este es un momento sin precedentes. No existía ningún caso como este, ya que esto es la primera vez que sucede. Nunca en ninguna otra administración, ningún presidente ha tenido este tipo de extralimitación en jurisdicciones locales y, por lo tanto, seremos ese caso que sienta precedente. Donald Trump justificando la presencia de los agentes en una publicación en redes sociales Truth Social, diciendo que los agentes de ICE son patriotas, que están tratando de mejorar las condiciones en Minneapolis, en Minnesota, y que muy pronto va a haber un momento de retribución en la ciudad. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Sabemos que hay una auge, van a aumentar 1,000 el número de 1,000 agentes adicionales a la presencia en estos estados para ver qué sucede en los próximos días. En lo que alegan las demandas, entre otras cosas, dicen que los agentes de inmigración han excedido su autoridad, utilizado tácticas ilegales. Algunos de los ejemplos es un arresto en el que se estaba ahorcando a un inmigrante somalí, el uso de pepper spray, de agentes de pimienta, agentes químicos, los agentes de la policía fronteriza diciendo que hay gente con un acento extranjero y que esa es la razón por la que están preguntando estatus legal, y que los agentes han utilizado la fuerza brutal con armas de fuego. Esta mañana ha habido también enfrentamientos o incidentes en la que manifestantes han tratado de impedir las funciones de los agentes fronterizos. Los agentes de policía han utilizado estas pelotitas de gas pimienta, que es algo que irrita la piel, mientras continúan las acciones. Y quizá lo que quieran las entidades estatales, más allá de una suspensión total de actividades de agentes, que como explicaba Eli, quizá no sea constitucionalmente posible decirle a una autoridad federal que no hagan cumplir la ley. Lo que puede suceder es que con este proceso legal de alguna manera haya un retraso, una distracción para los agentes, que no estén enfocados, que tengan que, por ejemplo, los liderazgos tengan que ir a estas audiencias. Esto es algo que vimos en Illinois cuando se presentó la demanda en ese estado, que había una distracción. Incluso el estado de Illinois quiere que sea la misma juez la que escuchó la demanda inicial el año pasado, que de alguna manera limitó lo que los agentes fronterizos podían hacer en Illinois, que sea la que escuche esta nueva demanda, argumentando que solamente es una continuación. Así es de que vamos a ver. Por un lado, es el uso de las cortes quizá con un fin político, mientras que por otro lado dicen que es algo necesario. Ya lo escuchábamos. Como no ha sucedido antes, no hay precedente, y quizá esta es la oportunidad que ven los activistas, los estados, en decir: los estados tienen derechos similares a los federales. La Constitución es clara en decir que cualquier ley federal es siempre más importante que una ley estatal. Donald Trump should know
As long as federal agents are in our city acting unconstitutionally against our neighbors, we will continue to push back with everything we got. And let me just take a moment to say how grateful I am to the residents of our city and of our state. We are not victims in the city of Minneapolis. We've got heroes that are standing up for each other, that are standing by the neighbors that they love. And one thing that I can tell you for certain is that we aren't backing down. We don't retreat in Minneapolis. We don't back down in Minnesota. We stand up against bullies, and right now, what we are asking for is an intervention from the court to push back on this unconstitutional conduct, pure and simple. The Department of Homeland Security is surging an additional 1,000 U.S. Customs and Border Protection agents to Minneapolis in the wake of the shooting last week involving an Immigration and Customs Enforcement officer. Now, this has fueled simmering tensions between the federal government and the city. The Department of Homeland Security, however, not backing down and saying that they are going to maintain their presence in the city and, in this case, deploy additional agents, a deployment that started last Friday and continued over the weekend. Now, again, the administration has said that they are conducting immigration arrests in Minneapolis and in Minnesota. They say that this operation, which started in early December, has yielded already more than 1,000 arrests. But the deployment comes as the city continues to be on edge after the shooting last week. Protests unfolded across the country this weekend, responding to the fatal ICE shooting of Renee Nicole Good in Minneapolis. More than 1,000 events were planned. In Austin, Texas, protests ended with multiple detainments and authorities shooting what appears to be pepper balls into the crowd. In Los Angeles, protesters gathered outside federal buildings as police blocked an intersection with their squad cars. In other states, huge crowds marched through their neighborhoods and city streets, including in front of the White House. Most of the protests were coordinated, quote, ICE Out for Good events, organizers emphasizing ahead of time that the demonstrations would be, quote, nonviolent, lawful, and community-led. Bueno, en una entrevista con nuestro compañero Jake Tapper, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respondió sobre este tiroteo de ICE en Minneapolis. Escuchemos. Undisputed proof, undisputed evidence. And I just said President Trump pardoned all of them. And you said that President Trump is enforcing all the laws equally. It's just not true. There's a different standard for law enforcement officials being attacked if they're being attacked by Trump supporters. We just saw that. This individual and these instances and these investigations all have to be taken and done correctly in context of every situation that is happening on the ground. So what we are doing today as the Department of Homeland Security is out there with our law enforcement officers, making sure that we're targeting the worst of the worst and that we're talking factually about each situation and making sure that we're bringing those perpetuators of violence back to justice, bringing them to justice and making sure they face consequences for their crimes. We'd love to have the partnership of Mayor Frey. We'd love to have the partnership of the Chief of Police and of Governor Walz every day when we're out there to make sure they tone down the rhetoric and they do the right thing for the people of Minnesota. All right, well, we'll ask Mayor Frey and the Chief of Police in just a couple moments. Thank you so much. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo llega, sobre todo la región, en materia migratoria y tras las nuevas políticas del presidente Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca? Adelante. Gracias, Rey. Si me permites una frase, diría que estamos en la coyuntura de la gran derrota de migrantes y refugiados. La gran derrota de sus derechos, la gran derrota de su inclusión, la gran derrota de su valoración como personas titulares de derechos, eso es importante subrayar. Y esa gran derrota va aparejada de grandes cambios. El más evidente y contundente es la parálisis prácticamente total de las movilidades humanas en la región, de migrantes y refugiados. Pasamos en muy poco tiempo de las movilidades más grandes de la historia, en diciembre del 23, para ponerle un mes exacto, a las más bajas de la historia, las que están en curso en estos meses. De ese tamaño es la parálisis
No quiere decir que las causas que motivaron a las personas a salir de sus lugares de origen hayan sido resueltas, sino que están soterradas, contenidas, buscando alternativas seguramente. Y esa gran parálisis es otro de los rasgos de esta coyuntura, Rey. Y sobre eso le sumamos otros. Ideología, políticas. ¿Cuáles? Que todas confluyen en el asedio contra migrantes y refugiados. Por lo que entiendo entonces, estamos, a tu juicio y con tu experiencia, por supuesto, frente a un cambio de era en la materia, en el tema migratorio, o un nuevo ciclo de ese endurecimiento político del que hablas ahora. Yo creo que sí podemos arriesgarnos, Rey, a señalar que estamos en otra época. No, reitero, no es la mejor desde el punto de vista de refugiados y migrantes, es la peor de todas, pero sí es un cambio muy radical, tremendo. Y ese cambio radical cambia los escenarios previos en todos los elementos. Mira, solo para recuperar uno de esos elementos, el ideológico. Los migrantes pasaron en el discurso gubernamental, sobre todo el de Estados Unidos, pasaron a ser personas con derechos, personas titulares de, por ejemplo, de la posibilidad de ser asilados en Estados Unidos, a ser invasores, a ser amenaza de la seguridad nacional. Y últimamente en este documento que emitió Trump hace unos días sobre su corolario, la doctrina Monroe, son ahora factores de la pérdida de la civilización de países como Europa, y seguramente piensa lo mismo de Estados Unidos.